En la plaza central, el hombre exhibía su mayor farsa. Fingía estar en silla de ruedas arrancando monedas y miradas de piedad. El público se conmovía, creyendo en cada gesto ensayado. Pero entonces apareció una niña, lo enfrentó sin miedo y dijo: ¿Quieres fingir? Pues ahora es de verdad. El hombre intentó reír, seguro de que controlaba la escena, pero se congeló segundos después, al darse cuenta de que ya no podía levantarse. Domenico era actor. Al menos así le gustaba definirse. Había pasado años soñando con los escenarios, pero nunca consiguió más que audiciones frustradas y papeles desechables. El talento existía, de eso estaba seguro, pero el mundo parecía haberle cerrado las puertas para siempre. Entonces, cuando el hambre y la soledad se hicieron más pesadas que el orgullo, tomó una decisión amarga. Convertiría su dolor inventado en espectáculo. Si el teatro no le daba aplausos, arrancaría monedas en la calle. Así nació su rutina. Todas las tardes interpretaba el mejor personaje que jamás había creado. Un hombre en silla de ruedas, sin nada ni nadie, digno de lástima. Empujaba la silla hasta el corazón de la plaza central, acomodaba el viejo cartel de cartón escrito en letras grandes: «Ayúdame», y comenzaba la actuación. El cuerpo encorvado, la respiración agitada, las manos temblando de debilidad. Cada gesto era ensayado como una escena de tragedia clásica. «La calle es mi escenario, y cada transeúnte mi público», pensaba con amargura y cierto orgullo, y el público reaccionaba. Una señora, con lágrimas en los ojos, se arrodilló frente a él. «Qué sufrimiento, hijo mío, que Dios te dé fuerzas». Dejó un billete doblado en su bote. Un niño curioso le preguntó a su madre por qué ese hombre no podía caminar, y la mujer respondió en voz baja: «Es la vida, querido, no todos tienen suerte». Domenico suspiraba hondo, fingía estar avergonzado, y eso provocaba aún más compasión. El sonido de las monedas golpeando el metal era como aplausos en sus oídos. Con el tiempo, se volvió un maestro en manipular emociones. Bastaba un suspiro más profundo, una lágrima forzada, y alguien dejaba un bocadillo junto a la silla. Algunos desviaban la mirada, incapaces de enfrentar tanto dolor. Otros se persignaban. Incluso los que se burlaban, adolescentes con celulares en la mano, al final terminaban contribuyendo, riendo mientras arrojaban monedas como quien tira comida a un animal. Domenico aceptaba todo. Al fin y al cabo, era parte de la escena. Cuando caía la noche, recogía el dinero y empujaba la silla hasta un callejón escondido. Allí, lejos de las miradas, se levantaba de un salto. El cuerpo, antes encorvado, se erguía firme. Guardaba la silla en un rincón del apartamento estrecho y caminaba hasta la cocina. Abría una botella barata, brindaba consigo mismo frente al espejo y decía entre risas: «¿Y todavía dicen que no sé actuar?». No había arrepentimiento. Para él, aquello no era un robo sino la venganza de un artista ignorado. Pero aquella tarde soleada, algo se salió del guión. Mientras interpretaba una vez más a la víctima sufrida, una sombra pequeña se acercó. Domenico levantó los ojos y vio a una niña parada frente a él, descalza, con el cabello despeinado y vestida con sencillez. Lo que lo desarmó no fue su apariencia frágil, sino la mirada firme, sin un rastro de compasión. Nada de ese brillo de lástima que tanto esperaba. Solo intensidad. Trató de improvisar. «Buenas tardes, mi querida. Duele mucho, ¿sabes? Cada paso que no puedo dar es como un cuchillo en el corazón». Pero la niña no parpadeó. Solo cruzó los brazos, mirándolo fijo. «No necesitas engañarme, yo sé que tú caminas». La frase cayó como un rayo. Domenico abrió mucho los ojos, pero enseguida volvió a ponerse la máscara. «¿Caminar? ¿Yo? Ah, si pudiera. Pero Dios no quiso darme esa bendición». La niña dio un paso al frente, desafiante. «Tú no sientes dolor, solo finges». Él tragó en seco, pero intentó reír. «¡Qué imaginación!». Los niños inventan cada cosa.
Domenico notó que las técnicas que siempre funcionaban, gemidos, muecas, palabras cargadas de emoción, no surtían efecto alguno en ella. Cada intento parecía más patético frente a esa mirada impenetrable. La niña inclinó la cabeza como quien lee más allá de la piel. Engañaste a todos, pero a mí no. Él trató de mantener el disfraz, forzando una lágrima en los ojos. Hija mía, el dolor no distingue edades. Tú aún eres muy joven para entender. Pero la respuesta fue rápida. Y tú eres demasiado viejo para seguir mintiendo. Un silencio denso llenó el aire. Las voces de la plaza se hicieron lejanas. Angélica, así la oiría llamar más tarde, se acercó todavía más, tan cerca que Domenico pudo sentir el calor de su respiración en el rostro. Sus ojos, negros y firmes, atravesaron cualquier capa de fingimiento que le quedara. Entonces, con voz baja, cortante como una sentencia, dijo: «Ahora es de verdad». Domenico parpadeó aturdido. «¿Cómo así? ¿De qué habla esta niña?», pensó intentando descifrar, pero antes de que pudiera preguntar, Angélica se dio la vuelta y caminó hacia la multitud. Trató de llamarla, pero la voz no le salió. Solo le quedó el sonido de la moneda que ella había dejado caer en el bote. Un tintinear frío, pesado, que parecía resonar en su conciencia. Y por primera vez, Domenico no sintió ningún triunfo, solo un vacío extraño, como si la obra hubiera terminado sin aplausos. La frase de la niña resonaba como una sentencia dentro de la mente de Domenico. «Ahora es de verdad», se quedó unos segundos atónito, mirando el vacío de la multitud que se la había tragado. Intentó reír para sí mismo. Acomodó la postura de inválido y murmuró: «Niña atrevida, seguro aprendió eso en alguna telenovela barata». Pero la verdad era que algo dentro de él se había roto. El peso de aquella moneda solitaria en su bote parecía mayor que todos los billetes que había recibido ese día. Aún conmovido, Domenico retomó la actuación. El público no podía notar su perturbación. Dio un suspiro profundo, se recostó en la silla y volvió a la máscara de siempre. Rostro contraído, manos temblorosas, ojos húmedos. La función continuó. Personas se acercaron y la conmoción regresó como si nada hubiera pasado. Una joven dejó un almuerzo caliente. Un señor se detuvo, se quitó el sombrero en señal de respeto. Incluso un niño, esta vez diferente, dejó un dulce en el bote, mirándolo con lástima. Domenico fingió gratitud, pero por dentro recordaba la mirada firme de la otra niña. Ya cansado de actuar, decidió terminar su presentación ese día. Se estiró discretamente los brazos, acomodó el cartel sobre el regazo y esperó a que la plaza se vaciara un poco antes de irse. Fue entonces que por puro instinto intentó mover una de las piernas. Solo un leve movimiento, nada más, pero algo extraño sucedió. Nada respondió. La pierna permaneció rígida, inerte, como si no le perteneciera. Domenico frunció el ceño, miró alrededor e intentó de nuevo. El resultado fue el mismo. Un silencio absoluto en su propio cuerpo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Debe ser nervios, nada más. Estoy demasiado tenso. Es normal. Disimuló, movió el tronco. Se inclinó hacia los lados como quien estira el cuerpo después de horas sentado. Después, con determinación, intentó otra vez. Forzó. Casi sudó de esfuerzo. Pero nada. El pánico empezó a apoderarse de él. Sus ojos se abrieron de par en par y la respiración se volvió descontrolada. No, esto no es posible, susurró mientras el sudor le corría por la frente. La gente empezó a notar. Un adolescente que pasaba susurró a su amigo: «Mira, ¿está intentando levantarse?». Pronto otros se acercaron. Las miradas curiosas se transformaron en confusión. Un hombre comentó en voz alta: «Pero un paralítico no intenta levantarse así, ¿verdad?». La tensión explotó. Domenico, en completo desespero, dejó escapar un grito que parecía desgarrarle la garganta. «No soy paralítico. Todo era mentira. Pero ahora
Ahora no puedo levantarme. El impacto fue inmediato. Gritos de indignación se esparcieron por la plaza. Unos se reían con desprecio, otros grababan con sus celulares y algunos lo insultaban sin piedad. Farsante, mentiroso, castigo divino. Eran los gritos que venían de todas partes. El caos estaba instalado. Domenico intentaba explicarse, lloraba, golpeaba sus piernas con las manos, suplicaba que respondieran. Pero nada, no había respuesta. Rápidamente llamaron a una ambulancia. Todavía en la plaza, entre insultos y cámaras apuntadas a su rostro desesperado, lo colocaron en una camilla y se lo llevaron. En el hospital comenzaron los exámenes, tomografías, resonancias, análisis clínicos. Los médicos fruncieron el ceño, sacudieron la cabeza, revisaron los informes. Ningún trauma, ninguna lesión, ninguna enfermedad aparente. Físicamente estaba perfecto, pero por alguna razón inexplicable, Domenico no podía mover las piernas. El desespero aumentó cuando le dieron el resultado. No había nada mal en su cuerpo. Agarró la bata de uno de los médicos, suplicando: «Ustedes mienten, no es posible, no siento mis piernas, hagan algo». Pero las respuestas eran siempre las mismas. Exámenes normales, nervios intactos, salud preservada. El problema simplemente no existía, y esa ausencia de explicación era aún más cruel que una enfermedad. Mientras tanto, afuera del hospital, la multitud crecía. Videos de su colapso en la plaza ya se habían vuelto virales. Miles compartían, comentaban, reían y lo condenaban. Actor de la farsa, el inválido que mintió y perdió las piernas de verdad, el castigo cayó en el momento. Eran los titulares que se multiplicaban. Enfermeros cuchicheaban en los pasillos, pacientes lo señalaban discretamente, reporteros rondaban la entrada. Domenico, acostado en su camilla, ya no era solo un paciente misterioso. Era una atracción nacional, expuesto al ridículo más allá de las paredes que deberían protegerlo. El hombre que había pasado años interpretando el dolor, ahora lo sentía de verdad y frente a los ojos del mundo entero. La farsa que le había garantizado aplausos silenciosos se había transformado en una condena pública. En la penumbra del cuarto blanco, Domenico yacía acostado, mirando el techo como quien busca respuestas en un vacío sin fin. El zumbido de los aparatos hospitalarios lo ponía nervioso, recordándole a cada segundo que estaba atrapado en un cuerpo que ya no obedecía. Se movía en vano, golpeaba con los puños las sábanas y su mente repetía sin tregua: «No tengo nada mal, pero no camino. No tengo nada mal, pero no camino». Los médicos habían dejado de darle explicaciones, y eso lo consumía. Peor aún era saber que mientras sufría en silencio, el mundo entero se reía de su desgracia a través de una pantalla de celular. Recordaba los titulares que las enfermeras murmuraban: «El actor de la farsa que ya no puede levantarse, mintió tanto que la mentira se convirtió en castigo». Eso lo avergonzaba más que la propia parálisis. Y cuando alguien pasaba cerca de su cama, susurrando, él se tapaba el rostro con las manos y murmuraba: «Ya no aguanto más. Solo quisiera volver al anonimato, volver a ser nadie». Pero la vida parecía haber decidido que ya no le daría esa opción. Fue en una de esas noches interminables, cuando el silencio parecía aplastar la habitación, que la puerta se abrió. Pensó que sería otro médico, tal vez una enfermera trayendo reportes inútiles. Pero cuando levantó los ojos, vio la silueta pequeña e inconfundible: Angélica, la niña de la plaza. Sus pies descalzos avanzaban sin prisa, y su mirada seguía siendo la misma, firme, directa, impenetrable. El corazón de Domenico se desbocó. Intentó incorporarse, pero los brazos temblaban y las piernas seguían inmóviles. «Tú». Su voz salió ronca, casi un lamento. «Por favor, perdóname. No sabía que esto pasaría. Solo quería sobrevivir. Solo quería atención».
Josh, yo soy un actor fracasado, ¿entiendes? No quería... Las palabras se atropellaban en lágrimas, como si años de mentira se derrumbaran en una sola confesión. Angélica se detuvo junto a la cama, observándolo en silencio. Después, con voz tranquila, suave, pero firme como el hierro, respondió: «Yo no te hice daño. La vida solo te puso frente a ti mismo». Doménico sollozó, secándose las lágrimas con la manga de la bata hospitalaria. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué no siento mis piernas? ¿Por qué a mí? Ella se inclinó levemente, el cabello cayendo sobre sus hombros, y dijo: «Porque mentiste sobre el dolor. Ahora lo sientes de verdad. Pero esa no es tu prisión. Es tu comienzo». Aquellas palabras lo golpearon como una revelación. ¿Comienzo? ¿Cómo puede esto ser un comienzo?, pensaba, intentando encontrar sentido. Pero había algo en el tono de la niña que transmitía una extraña esperanza, incluso en medio del desespero. Doménico tomó su mano con los ojos llenos de lágrimas, suplicando: «¿Qué hago? Dime, por favor. Ya no tengo nada que perder». Fue entonces que Angélica sacó un pequeño papel del bolsillo y lo colocó sobre la mesa junto a la cama. Una dirección, garabateada con simplicidad, sin explicación, sin detalles, solo números y letras que, de repente, parecían más pesados que cualquier sentencia. Ella sostuvo su mirada por un instante prolongado, como si le transmitiera una certeza que las palabras no podían cargar, y sin decir más, se levantó, acomodó el vestido sencillo y caminó hacia la puerta. Doménico intentó detenerla. «Espera, ¿por qué debería confiar en ti? ¿Por qué debería creer en esto?». Pero la niña solo se detuvo en el umbral, giró ligeramente y dijo, con una leve sonrisa que escondía un misterio insondable: «Porque ya no tienes elección. Y porque, en el fondo, sabes que lo necesitas». La puerta se cerró lentamente, dejándolo solo otra vez. La habitación parecía más grande y más vacía que nunca. A la mañana siguiente, Doménico sostenía el papel arrugado con la dirección garabateada. Lo miraba como quien enfrenta una sentencia. Había pasado la noche en vela, debatiendo consigo mismo. ¿Y si es una trampa? ¿Y si no lleva a ningún lado? Pero, ¿y si es la única oportunidad que tengo? Con el corazón dividido entre miedo y esperanza, aceptó el desafío. Salió del hospital en una silla de ruedas prestada y siguió hasta el destino que Angélica le había dejado. El camino parecía más largo de lo que realmente era, como si cada calle aumentara el peso de la incertidumbre. La dirección lo llevó hasta un edificio antiguo, con muros desgastados y un portón oxidado. Sobre él, un letrero descolorido: «Refugio Comunitario San Miguel». Niños corrían por el patio, algunos descalzos, otros riendo con juguetes improvisados. Adultos conversaban sentados en bancos de madera, mientras un olor a sopa se esparcía por el aire. Era un lugar vivo, pero marcado por cicatrices invisibles. A Doménico le recorrió un escalofrío por la espalda. ¿Por qué me trajo aquí? Apenas entró, las miradas se dirigieron hacia él. No eran miradas de lástima como las que solía provocar en la plaza. Eran miradas duras, desconfiadas, cargadas de recuerdos dolorosos. Los murmullos comenzaron a esparcirse. «Es él, el farsante. Vi el video. Fingió ser como nosotros, pero todo era mentira». Algunos se levantaron, le dieron la espalda, otros rieron con desprecio. Doménico bajó la cabeza sintiendo el peso de cada palabra. Por primera vez entendió lo que era estar del otro lado, ser rechazado, humillado, señalado como impostor. Un hombre se acercó lentamente. Usaba gafas oscuras, sostenía un bastón gastado y caminaba con pasos cuidadosos. Era un exveterano de guerra, reconocible por su postura erguida a pesar de la ceguera. Su voz, grave y marcada por la experiencia, cortó el aire. «Usaste nuestro dolor como espectáculo,
Convertiste en farsa lo que a nosotros nos cuesta noches de insomnio, lágrimas y heridas que nunca cicatrizan. ¿Crees que es fácil mirar a alguien y confiar para luego descubrir que era mentira? A Domenico las lágrimas le ardieron en los ojos y por primera vez levantó la voz en súplica. Lo sé, me equivoqué. Perdónenme, por favor. No sabía la gravedad de lo que hacía. Solo quería ser visto. Pero ahora entiendo el daño que causé. Las palabras resonaron profundo en él. Usé el dolor de otros para ganar monedas, y ahora no me queda ni la dignidad que me restaba. El veterano, después de una pausa, concluyó: va a tomar tiempo, mucho tiempo. Si quieres demostrar que sientes lo que dices, tendrás que soportar nuestra desconfianza. Ya hemos sufrido demasiado como para creer otra vez en alguien como tú. Y se alejó, dejando a Domenico hundido en un peso que parecía mayor que su propia parálisis. Fue en ese instante que apareció Angélica. Salió de uno de los pasillos, trayendo un cuenco de sopa en las manos. Lo colocó frente a Domenico y habló con calma, pero sin suavizar la realidad. Causaste heridas, ahora tienes que sanarlas. Y eso no se hace con disculpas rápidas. La paciencia también es parte de la cura. Lo miraba como quien sabe que el dolor verdadero no es solo físico, sino también aquel que corroe el alma cuando se es rechazado. Domenico, con las lágrimas contenidas en los ojos, sostuvo el cuenco con manos temblorosas. Por primera vez, no pudo verse como actor ni como farsante. Estaba allí, desnudo de artificios, frente a personas que conocían el dolor de cerca. El refugio, en vez de un asilo, parecía un tribunal, pero tal vez eso era exactamente lo que necesitaba: enfrentar la verdad sin máscaras. Los días siguientes en el refugio fueron un verdadero suplicio para Domenico. Cada pasillo por donde pasaba era un campo de juicio silencioso. Las conversaciones se detenían cuando él se acercaba, las risas se convertían en miradas duras, y hasta los niños, que normalmente se acercarían a cualquier adulto, preferían jugar a distancia. Comía solo, se sentía extranjero en medio de aquel grupo que compartía dolores reales, mientras que el suyo, aunque ahora era verdadero, había nacido de una mentira. ¿Cómo puedo redimirme de algo así? ¿Cómo podría alguien volver a creer en mí? Se preguntaba noche tras noche, en la cama estrecha del dormitorio. Fue en ese clima de rechazo que se le ocurrió una idea. Una noche, reuniendo todo el valor que aún le quedaba, pidió a la coordinación del refugio que le permitieran juntar a todos en una rueda de conversación. Muchos desconfiaron, otros se burlaron. «Otro showcito del farsante», murmuraron algunos. Pero, curiosos o no, a la hora indicada todos se reunieron en el comedor, sillas dispuestas en círculo, el olor a café viejo en el aire y decenas de miradas pesadas clavadas en él. El corazón de Domenico latía tan fuerte que parecía retumbar por todo el salón. Respiró hondo y comenzó. «Ya no sé qué es verdad. Después de tanto tiempo fingiendo, yo mismo me perdí en el papel que inventé. Pero sé que no puedo seguir así. Por eso, quiero escucharlos a ustedes, sus historias, sus verdades. Tal vez así logre encontrarme de nuevo». Las palabras salieron temblorosas, pero cargadas de sinceridad. El salón permaneció en silencio por unos segundos, hasta que, poco a poco, una mujer levantó la mano. Era Clara, madre de 2 adolescentes que había perdido su casa por el vicio del marido. Su voz era firme, aunque marcada por el dolor. «Tuve que elegir entre alimentar a mis hijos o pagar la cuenta de la luz, y cada vez que elegía, perdía otra cosa. Lo que queda de mí está aquí, pero no sé hasta cuándo podré resistir». Las palabras de ella atravesaron el pecho de Domenico como lanzas. Y así, una a una, otras voces se levantaron. Un hombre contó sobre noches durmiendo bajo puentes. Una joven reveló haber sido expulsada de su casa por estar embarazada. Un anciano habló de la soledad después de ser abandonado por sus hijos. Cada relato era un abismo abierto frente a él,
Domenico escuchaba en silencio, las lágrimas corriendo sin poder contenerlas. Cada historia derribaba un ladrillo más del muro que había construido a su alrededor. Cuando llegó su turno, sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a hablar. Pasé toda mi vida creyéndome infeliz por no tener un carro, una carrera, un nombre. Pensaba que era víctima porque no tuve el brillo que soñaba. Pero ahora veo, eso era vanidad. Mientras yo me quejaba de lujos, ustedes imploraban por sobrevivir. Se detuvo, con las palabras atrapadas en la garganta. El silencio pesaba en el aire, y por un instante pensó en desistir. Pero entonces sintió una mano pequeña sobre la suya. Era Angélica a su lado, con los ojos brillando de firmeza. Sigue, ellos necesitan escucharlo, y tú también lo necesitas. Domenico respiró hondo, dejó que las lágrimas fluyeran libres y confesó: mentí porque quería ser visto, pero cada mentira me alejó de lo que realmente importa, la verdad que sostiene sus vidas. No tengo excusa, solo tengo arrepentimiento. Y si me dan la oportunidad, gastaré cada día que me queda en aprender de ustedes y, tal vez, reparar lo que hice. El salón permaneció en silencio. Nadie aplaudió. Nadie sonrió. El peso de la confesión flotaba como humo denso. Pero lentamente, algo inesperado ocurrió. Clara, la primera en hablar, se levantó y caminó hacia él. Puso su mano sobre su hombro y simplemente dijo: «Al menos ya no estás fingiendo». Otros se acercaron, unos en silencio, otros con abrazos tímidos. La dureza de las miradas cedió espacio a una chispa de perdón, todavía frágil pero real. Domenico, por primera vez, no se sintió un actor. Se sintió humano, despojado de máscaras, aceptado por el simple acto de decir la verdad. Esa noche de confesiones no salió de la mente de Domenico. Permaneció acostado hasta tarde, con los ojos fijos en el techo del dormitorio del refugio, escuchando aún los ecos de las historias que habían sido compartidas. Cada relato lo había marcado de manera imborrable. Yo viví de mentira, y ellos vivieron lo peor de la verdad. Pero si realmente quiero cambiar, necesito encontrar una forma de devolver un poco de la dignidad que robé, reflexionaba, mientras lágrimas discretas le corrían por el rostro. A la mañana siguiente fue a buscar a Angélica. Ella estaba sentada en el patio, ayudando a algunos niños a jugar con pedazos de madera que, con su imaginación, se transformaban en castillos. Él se acercó despacio, como temiendo interrumpir, y habló con la voz entrecortada. «Quiero hacer más, quiero ayudar, pero no sé cómo. ¿Qué puedo ofrecerles, además de disculpas?» Angélica levantó la mirada, y por un instante sonrió de manera casi maternal, a pesar de ser apenas una niña. «Eres actor, Domenico, enséñales eso. Muéstrales que la vida también puede ser un escenario, pero un escenario de verdad, donde cada uno cuenta su propia historia». La idea cayó como un rayo. Domenico se quedó en silencio unos instantes, absorbiendo esas palabras. Era como si su mayor fracaso, el talento desperdiciado que lo había condenado a las calles, pudiera por fin servir a un propósito verdadero. Respiró hondo y respondió: «Entonces, montaremos una obra, no sobre mí, no sobre mis mentiras, sino sobre todos nosotros. Cada uno tendrá una voz, y llevaremos esto a la gente, que escuchen lo que nunca quisieron escuchar». Los ojos de Angélica brillaron con un orgullo silencioso. Cuando contó la idea en el comedor, el ambiente se llenó de murmullos de sorpresa. Algunos rieron, otros lo acusaron de querer llamar la atención otra vez. Pero poco a poco, la curiosidad venció la desconfianza. Tal vez valga la pena intentarlo», murmuró Clara. Y así comenzaron los ensayos. El salón de comida se convirtió en escenario improvisado. Las sillas se transformaron en escenografía, las sábanas viejas en cortinas, y la imaginación invadió un espacio que antes solo cargaba olor a sopa y silencio desconfiado. Los primeros días fueron caóticos.
Las líneas se olvidaban, algunos reían nerviosos, otros abandonaban a mitad. Domenico, sin embargo, mostraba una paciencia inédita. Orientaba, corregía con firmeza, pero también con cariño. Un hombre que nunca había hablado en público temblaba frente a los demás, hasta que Domenico le sostuvo el hombro y dijo: «Aquí no existe el error, solo existe tu verdad, y tu verdad nunca puede ser ridícula». El salón entonces estalló en tímidos aplausos. Por primera vez aquel hombre se sintió escuchado. Con el tiempo, los ensayos se convirtieron en un ritual esperado. Las risas volvieron a resonar entre las paredes del refugio. Los niños corrían alrededor, improvisando papeles pequeños, mientras los adultos ensayaban diálogos que mezclaban dolor, esperanza y superación. Cada escena era un pedazo de sus vidas, y Domenico, sentado en su silla, observaba aquello con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo que finalmente estaba cumpliendo un papel que tenía sentido. Aún así, los obstáculos eran constantes. Cuando salían a las calles a divulgar el espectáculo, Domenico era reconocido. La gente lo señalaba, algunos lo insultaban sin pudor. «Miren al farsante, debería estar preso, no montando teatro». Él bajaba la cabeza, avergonzado, y a veces pensaba en rendirse. Pero Angélica, siempre a su lado, le recordaba con voz firme: «El perdón es un camino largo. Si continúas, llegará al final, pero si te detienes ahora, perderás todo lo que has conquistado». Cada día que pasaba, más que una obra de teatro, aquello se convertía en un proceso de sanación colectiva. Domenico ya no era el hombre que fingía dolor en una plaza. Era alguien que, por primera vez, estaba ayudando a dar voz al sufrimiento verdadero de otros. El día tan esperado llegó. Desde temprano, la agitación en el refugio era diferente. Todos parecían nerviosos, arreglando ropas sencillas como si fueran vestuarios de gala, improvisando maquillaje con lo que había a la mano y ensayando fragmentos de sus diálogos en voz baja por los pasillos. Domenico, sentado en su silla, observaba todo con los ojos llenos de lágrimas. «Dios mío, si al menos hubiera creído en mí mismo así antes, tal vez mi vida habría sido diferente. Pero hoy todo tiene un nuevo sentido». El escenario elegido no podía ser más simbólico. La misma plaza donde, meses atrás, él engañaba al mundo con su farsa. Esta vez no había cartel pidiendo limosna, ni bote esperando monedas. Solo un espacio improvisado, algunas sillas traídas por vecinos solidarios y un círculo de luz proveniente de los postes de la plaza. Era un escenario pobre, casi miserable, pero cargado de verdad. Y, de algún modo, Domenico sabía que eso era más poderoso que cualquier teatro lujoso. Los primeros espectadores llegaron por curiosidad. Algunos pasaban y se detenían, recordando que ya habían visto esa plaza como escenario de un escándalo. Susurraban: «Aquí es donde ese farsante hacía su showcito. ¿Será que ahora viene con más mentiras?». Pero se quedaron. La curiosidad les impidió irse. Y cuando los actores del refugio comenzaron a ocupar el espacio, las miradas burlonas fueron sustituidas por un extraño silencio. Era como si el público quisiera entender hasta dónde llegaría aquello. La obra empezó con historias pequeñas, escenas cotidianas que sacaban sonrisas. Un niño improvisó una frase que no estaba en el guión, y todos rieron. Luego un señor representó su vida en las calles, con un dolor tan auténtico que las personas en la audiencia desviaron la mirada, incapaces de sostener tanta verdad. Cada acto era simple pero intenso. No había artificios, no había trucos, solo gente contando sus propias vidas con valentía. Y entonces llegó la escena final. Todo el grupo se reunió en el centro de la plaza. Clara, la mujer que había perdido todo por el vicio de su marido, dio el primer paso. Equivocarse, caer, ser pisoteado por el mundo, eso duele. Un hombre completó. Pero aún peor es creer que ya no se puede volver a levantar. Y entonces Domenico entró con la voz entrecortada.
Yo caí muchas veces y elegí fingir que no dolía, pero hoy elijo levantarme diferente, sin mentiras, con la verdad que ustedes me enseñaron. Las palabras resonaron en la plaza. Un silencio absoluto se apoderó del espacio, pesado, casi sagrado. De repente, alguien empezó a aplaudir, luego otro y otro. En pocos segundos, lo que era silencio se convirtió en un estruendo de palmas, gritos, lágrimas y abrazos. La plaza, que tantas veces había presenciado su mentira, ahora lo veía renacer en la verdad, y no solo a él, sino a todos del refugio. El público se acercó a los actores, algunos llorando, otros abrazándolos con fuerza. Muchos decían: «Nunca había pensado en la vida de ustedes de esta manera. Gracias por mostrarnos lo que fingimos no ver». Doménico lloraba, incapaz de creer que esa misma plaza que un día lo condenó, ahora aplaudía de pie el poder de la verdad. No había escenografía, ni efectos especiales, ni vestuarios lujosos. Pero esa noche, todo brilló más que cualquier espectáculo grandioso, porque lo que estaba en juego no era el arte en sí, sino la vida. Y por primera vez, Doménico comprendió que la verdad, desnuda y cruda, podía ser más poderosa que cualquier talento fingido. La noche de la obra había terminado en aplausos y abrazos, pero para Doménico, el eco de las palmas seguía vibrando dentro de él como un corazón nuevo que latía por primera vez. Durmió poco, no por falta de sueño, sino porque la emoción le impedía cerrar los ojos. Y cuando finalmente lo hizo, soñó con la plaza llena, con las historias alzando vuelo, con sonrisas que antes no existían. A la mañana siguiente, todavía tomado por esa energía, fue despertado por una voz suave que parecía siempre saber el momento exacto de aparecer. «Doménico, despierta». Angélica estaba a su lado, sentada en el borde de su cama improvisada en el refugio. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando su rostro de una manera casi sobrenatural. Él parpadeó varias veces, como si no estuviera seguro de estar despierto. «Tú estuviste ahí anoche, ¿verdad? ¿Viste todo? ¿Viste lo que hicieron?» Ella sonrió levemente y asintió con la cabeza. «Estoy orgullosa de en quién te has convertido». Doménico sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas vinieron sin resistencia. Tomó su mano como quien se aferra a una tabla de salvación. «Me arrepiento, Angélica. Me arrepiento de cada mentira, de cada moneda sucia que recogí. Yo no quería, solo quería ser alguien. Y ahora lo único que quiero es hacer el bien. Necesito continuar. Necesito dar más, devolver lo que robé». La niña lo miró con ternura, pero había una firmeza inquebrantable en su mirada. Puso su pequeña mano sobre el hombro de él y dijo: «Ya aprendiste. Ahora puedes caminar». Doménico abrió los ojos de par en par. Un silencio espeso llenó la habitación. Por un instante pensó que era una metáfora, algo simbólico. Pero entonces, sin pensarlo, movió instintivamente los pies. Primero un leve temblor, luego un impulso más fuerte. Cuando se dio cuenta, estaba levantándose. Las piernas, que durante meses se habían negado a responder, ahora obedecían como si nada hubiera pasado. Dio un paso, otro. Todo su cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de emoción. Yo estoy de pie, camino», gritó, mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Angélica lo observaba con una sonrisa serena, como si ya supiera que eso ocurriría. Él cayó de rodillas ante ella, no por falta de fuerza, sino por pura gratitud. ¿Cómo es posible esto?». Ella solo negó con la cabeza, sin dar explicaciones. «No importa el cómo, importa el por qué, y eso ya lo entendiste». El momento fue interrumpido por el sonido pesado de pasos en el pasillo. La puerta se abrió bruscamente y hombres de traje entraron en el refugio. La atmósfera cambió en segundos. Los residentes se encogieron asustados, murmurando en pánico: «Serán policías, nos van a desalojar,
Se llevarán a alguien. El miedo se esparció como fuego, pero uno de los hombres levantó las manos en gesto de calma. No tengan miedo, somos productores de cine. El silencio fue quebrado por murmullos de sorpresa. El hombre continuó. Vimos la obra anoche. Estábamos en la plaza. Lo que presenciamos fue más poderoso que cualquier espectáculo profesional. Venimos con una propuesta. Queremos llevar esta historia al cine. Queremos que el mundo escuche su voz. Por unos segundos, nadie lo creyó. Los residentes se miraban entre sí, como quien teme despertar de un sueño hermoso. El productor abrió una carpeta y mostró contratos, proyectos, números. Además de la película, queremos invertir aquí. El refugio será renovado. Todos tendrán trabajo y un salario digno. Y la obra que comenzó en esa plaza no terminará aquí. Se convertirá en un grito de esperanza para miles de personas que nunca tuvieron voz. El salón estalló en emoción. Abrazos, gritos, lágrimas. Algunos cayeron de rodillas, otros levantaron las manos al cielo en agradecimiento. Los niños corrían de un lado a otro, sin entender del todo, pero contagiados por la alegría. Doménico, todavía de pie, ahora de verdad, sin fingir, miró a Angélica y luego a todos esos rostros iluminados. Era como si la vida hubiera cerrado un ciclo cruel, solo para abrir otro, esta vez de esperanza. El refugio, que hasta ayer era un lugar de dolor y silencio, ahora estaba inundado de júbilo colectivo. Era como si la verdad, antes una sentencia implacable, se hubiera transformado en una llave hacia la libertad. El refugio vibraba en fiesta. El anuncio de los productores aún resonaba en los pasillos, transformando el miedo en esperanza. Algunos residentes cantaban, otros bailaban improvisadamente, como si necesitaran desahogar esa alegría que jamás imaginaron sentir. Los niños, risueños, corrían con papeles en la mano, fingiendo firmar contratos también. Clara, que tantas veces había llorado en silencio, ahora reía con lágrimas rodando por su rostro. Era como si un nuevo tiempo hubiera nacido allí, ante los ojos de todos. Doménico observaba todo en silencio, parado junto a Angélica. Su corazón parecía demasiado pequeño para contener tanto sentimiento. En cada abrazo intercambiado entre los residentes, sentía que su alma se calentaba. Aquella misma plaza que había sido escenario de su mentira, ahora estaba grabada en la memoria colectiva como el lugar de la verdad. Se volvió hacia la niña y dijo con la voz entrecortada: «Tú cambiaste todo esto, Angélica». Ella sonrió suavemente, casi enigmática, como siempre, y respondió: «No, Doménico, ellos te cambiaron a ti. Y tú los cambiaste a ellos. Yo solo señalé el camino». Las palabras tan simples lo atravesaron como una revelación. Cerró los ojos por un instante, absorbiendo esa certeza. Cuando los abrió, miró el cielo abierto sobre el refugio. Las estrellas comenzaban a aparecer y cada una parecía brillar con una intensidad distinta, como si fueran testigos de la transformación que ocurría allí. «La verdad me destruyó», dijo él mirando hacia arriba con lágrimas corriendo, «pero fue ella la que me reconstruyó». Angélica asintió y completó con la firmeza de quien guarda un secreto antiguo. «La mentira alimenta el ego, pero solo la verdad alimenta el corazón». Doménico respiró hondo y en su mente esas palabras se grabaron como un tatuaje. Miró alrededor y vio en los ojos de cada persona una chispa de algo más grande que el perdón. Era renacimiento. El exveterano que antes lo había acusado ahora sonreía discretamente, como quien reconoce a un soldado sobreviviente. Clara, que lo había perdido todo, lo abrazó con fuerza, susurrando: «Gracias por devolvernos la voz». Los niños lo jalaban de las manos, riendo, pidiéndole que contara otra historia. El hombre que antes engañaba con dolor, ahora era buscado por esperanza. Doménico volvió a hablar, esta vez para todos, alzando la voz en medio de la celebración. «Pasé la vida buscando aplausos,
Pero ahora entiendo. Eso no era lo que necesitaba. Lo que necesitaba eran a ustedes. Y lo que el mundo necesita es la verdad que nace aquí. El silencio cayó por un instante, seguido de aplausos ensordecedores. La gente aplaudía, gritaba su nombre, no como a un farsante, sino como a alguien que renacía entre ellos. Entonces miró a Angélica una vez más. La niña sonreía, discreta, como quien ya sabía que ese era su destino desde el inicio. Con lágrimas en los ojos él murmuró, y cuando el corazón es alimentado, aprende a caminar de nuevo. El refugio seguía lleno de risas, música improvisada y abrazos. Doménico de pie, rodeado por aquellos que antes lo rechazaban. Angélica a su lado, con la mirada misteriosa de quien nunca fue solo una niña común. El cielo estrellado iluminaba a todos allí, como si el universo entero celebrara ese nuevo comienzo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.